sería en el capítulo 2, Hechos 2. Vamos a leer del 42 hasta el final de ese capítulo. Hechos 2, 42. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tenernos otra vez aquí en tu presencia, Señor, el mejor lugar en el cual nosotros podríamos estar si entendemos de que necesitamos de tu palabra, Señor, si entendemos de que necesitamos un Salvador, una guianza, Señor, para cómo manejarnos en este mundo que cada vez está más perverso, Señor, donde solo tú tienes la sabiduría, el entendimiento de las cosas que sucederán pronto y que tú ya las tienes orquestadas para que nosotros estemos atentos a tu palabra. A eso venimos hoy, Señor, a recibir la palabra, el consejo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que abras nuestra mente y corazones, Padre Santo, para que nosotros podamos recibir tu bendita palabra en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puedes sentarse, hermano. No sé si alguna vez ustedes han ido allá por California. Hay un lugar en Los Ángeles, hay un lugar que se llama Chinatown, hay otro que se llama Koreatown, y hay otro que se llama el barrio salvadoreño. Si usted ha entrado en esos lugares, por ejemplo, yo viví 9 años y medio en Los Ángeles y vivía cerca del Chinatown, del pueblo chino, para aquellos que nos escuchan en español. Si usted entraba allí, lo primero que veía era que algo era algo diferente de Los Ángeles, diferente de la Placita Olvera. Ese era el lugar preferido para todo persona de México, los hispanos se reunieran. Entonces, pero si usted iba al pueblo chino, al Chinatown, y usted empezaba a ver, todo cambiaba. Si usted se fijaba en el nombre de las calles, estaban en chino. Si usted veía los anuncios, en chino. Si usted entraba a cualquier tienda, le hablaban en chino. Y solo veía de ojos rasgados, solo gente china. Entonces, y por eso se le llamaba el pueblo chino, el barrio chino. Entonces, ¿a qué vengo con eso? De que cuando comenzó la iglesia, unos historiadores en ese tiempo, a los cristianos, los primeros cristianos, alguien le llamó la colonia del cielo. Alguien dijo: ven, allá están todos los de la colonia del cielo. Allá están todititos los que los domina
Dios Todopoderoso que está arriba. Entonces, algo tenían que ellos ver, así como cuando usted va a Chinatown y ve y dice, wow, aquí se habla el mismo lenguaje, el chino. No estaba en inglés. Si aún puede usted ir a ver, no había muchas cosas en inglés, la mayoría en chino. Entonces, estos versículos nos relatan de cómo nosotros podemos identificar a alguien o a una iglesia realmente si es parte de la colonia del cielo, si es parte del cuerpo de Cristo. Aquí en estos versículos están fundados, es como cuando usted compara dos rayos X, una de un oso y la otra de un ser humano. Usted va a ver los huesos que son diferentes, la postura es diferente, el tamaño de los huesos es diferente, el número de huesos en las manos son diferentes, en los pies son diferentes, en fin, usted va a ver la diferencia entre uno y el otro. Y eso es lo que somos nosotros para este mundo perverso. Y eso es lo que debemos de identificar nosotros. Tenemos que tener esos rayos X de que le pertenecemos a Dios, de que somos de la iglesia de Cristo, de que nadie se puede confundir, porque si usted ve los rayos X de un cuerpo humano y ve los huesos, usted va a decir, no, ese es un cuerpo humano. Usted no se va a confundir y va a decir, no, ese parece rata, parece un oso, parece un gato. Usted no va a decir eso. Inmediatamente usted nomás ve, va a decir, bueno, es un cuerpo humano. O sea, no hay de dónde perderse. Es igual cuando alguien lo va a ver, lo va a escuchar y va a decir, esta persona es cristiana, esta persona da frutos de que es cristiano, da frutos de que conoce la palabra de Dios. Cuando usted lo escucha hablar, de algo le sale, en cada plática le sale algo de la palabra de Dios. Esta persona es un hijo de Dios, pertenece a la colonia del cielo, pertenece al pueblo de Dios, pertenece a aquellos que se les llamaron por primera vez cristianos. Entonces, estos versículos son para que identifiquemos. Ya vino el Espíritu Santo. El pastor predicó sobre eso. Ya Pedro explicó el por qué tenía que venir el Espíritu Santo. ¿Dónde estaban las revelaciones de que esto que había pasado en el día de Pentecostés ya estaba escrito? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y quién es nuestro Salvador? Entonces, cuando usted recibe, porque aquí dice que recibieron, estaban unánimes en el aposento alto, los 120, orando, esperando la promesa, y de repente empezaron a hablar en lenguas humanas, lenguas entendibles. Entonces, y de repente dijeron, bueno, estos están borrachos. ¿Por qué? Porque era un evento que ellos no habían presenciado, como el pastor lo explicó, que de repente él hablara en un inglés bien fluido, sin acento, como que yo voy a empezar a hablar en chino y alguien que conoce el chino supiera y entendiera de esa manera. Entonces, ya Pedro había establecido todo eso y el por qué tenía que suceder esas cosas, y que no era por el poder de nadie, era por el poder del Espíritu Santo. Se manifiesta el Espíritu Santo en estos versículos. Vemos cómo es que nosotros lo ponemos en obra, el Espíritu Santo. Cómo es que el Espíritu Santo nos va a guiar a identificar quién y quiénes pertenecen a la iglesia de Jesucristo. ¿Quiénes están? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que necesita? Como predicó el hermanito Rubén, que detrás de una acción hay una reacción.
ya recibimos el Espíritu Santo, hay una acción. Ahora, ¿cuál es la reacción que estamos? ¿Estamos proyectando esos rayos X de que pertenecemos a la iglesia de Cristo, o estamos proyectando, no sé, que somos un grupo social donde la gente se reúne a contar chistes, a hablar de los demás, a que te empujen a que seas un campeón? ¿O qué clase de reuniones tenemos? Y eso es lo que tenemos que demostrar, qué es lo que somos, qué es lo que realmente somos. Lo estoy hablando como persona, individualmente cada uno de nosotros, y cómo somos realmente, qué es lo que proyectamos cuando la gente pasa en la calle, cuando la gente a veces espía a ver qué ve, qué es lo que estamos proyectando nosotros. Cuando salimos a evangelizar, qué es lo que proyectamos, qué es lo que realmente llevamos, qué fruto llevamos a la gente. Entonces, aquí están plasmados toditito las señales. Yo le puse, si le pusiéramos un tema, así como dice, la vida de los primeros cristianos. ¿Cómo ellos se manejaban? ¿Se parecen a nosotros? ¿O nosotros nos parecemos a ellos? ¿Estamos cerquita? ¿Estamos muy lejos de ellos? Entonces es un momento de reflexionar, ya que estamos viendo el libro de los Hechos. Acuérdense, este es un libro histórico. Hay teología, hay todo, pero la mayoría es histórico. Está relatando, es alguien que está narrando qué es lo que está sucediendo aquí. Entonces Lucas es el que se encargó de hacer esto. Y entonces él, ¿qué empezó a ver en esa iglesia? ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que era diferente? Porque acuérdense que en ese tiempo había mucha gente de otros lugares y de otras creencias. Entonces, el primer punto es, ¿qué es lo que hacían ellos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que andar buscando apóstoles. Nosotros ya tenemos la palabra, la profecía más segura a la cual deberíamos de estar atentos todos los días. Entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Acuérdense, si nos remontamos a esta época, los únicos que habían andado, los 11 que anduvieron con Jesucristo, fueron los únicos que recibieron la mayoría de teología cristocéntrica de ese momento. Porque los judíos, los ortodoxos, los de Sanedrín, ellos, los escribas, los principales, ellos no sabían. Andaban buscando a Dios en el templo cuando Dios andaba en las calles de Jerusalén, el mismo Dios. Ahí lo tenían enfrente, y ellos buscando en el templo. Estaban totalmente perdidos. No sabían cuándo iba a venir. Pero estos 12 al principio, pero ahora estos 11 ya sabían, ya habían caminado con él 3 años aproximadamente, recibiendo todas las enseñanzas, viendo todos sus milagros y dando ejemplo de cómo debemos de actuar cuando somos verdaderos hijos de Dios, en amor, en paciencia, en paz, mansos, humildes, santos. En fin, ellos ya sabían cómo deberían de actuar. Ahora era el momento de empezar a los 3,000 que se convirtieron, de empezar a enseñarles qué es lo que tienen que hacer. Acuérdense, todos eran extranjeros. La mayoría eran extranjeros, judíos extranjeros, pero que llegaron en el día de Pentecostés. Algunos eran, porque si llegaron eran por algo. Ellos llegaron a adorar, a la fiesta, algunos. A los otros nomás a pasear, como cuando va uno a la fiesta del pueblo, cuando yo voy para allá, ahí voy a ver a mis amigos o algo así. Algunos otros tal vez andaban de esa manera.
Pero al escuchar las maravillas de Dios en otro idioma, ellos dijeron, no, esto es fuera de este mundo. Esto es diferente. Dígame, ¿dónde está la escuela donde a este varón le van a enseñar chino, japonés, hindú, árabe? ¿Dónde estaba la escuela en Jerusalén? ¿Dónde estaba? Apenas y sabían leer algunos su propio idioma. ¿Y de dónde iba a salir esa persona hablándome en mi propio idioma? Yo que vengo del Ponto, de Cirene, de allá del África. ¿Cómo es que me van a hablar a mí eso? Entonces ellos dijeron, bueno, traen algo diferente. Y eso es lo que empezaron a enseñarle. Bueno, entonces, ¿ahora qué haremos? Se bautizaron, recibieron al Espíritu Santo, se bautizaron. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacen? Perseverar. Una vez nacemos de nuevo, una vez recibimos el Espíritu Santo, empezamos el camino de que todo cristiano debe de seguir, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Bueno, ¿y cuál es esa doctrina? Es la doctrina cristocéntrica. Cuando Pedro enseña que en el profeta, esto ocurrió, estaba escrito en el profeta Joel, de que en los postreros días los jovencitos verían visiones, en fin, ustedes ya lo escucharon. Cuando él dice eso, él está uniendo. Acuérdense que la palabra de Dios en ese momento solo estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué tenían que usar ellos como doctrina? Hacer toda la doctrina del Antiguo Testamento, buscar dónde estaban las profecías y hacerla cristocéntrica, porque eso es lo que habla el Antiguo Testamento. Empezar a hablar de Cristo, del Mesías. Ellos entendieron quién era. Él les dijo, yo soy igual que el Padre, yo y el Padre somos uno, yo y el Padre somos lo mismo. El que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todo, él les dijo, les empezó a que entendieran Isaías, a que entendieran Jeremías, a que entendieran los Salmos, a que entendieran todo, y que todo está centrado en Cristo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no de los apóstoles de hoy, porque el apóstol de hoy quiere que se le adore, que se le dé todo a él. Habla de él, habla de sus misiones, de sus ministerios, habla de todo, de él. Él es el centro. Y esa no es la doctrina de los apóstoles que está hablando aquí. La doctrina de los apóstoles era llevarte a los pies de Cristo, para que tú digas, y ahora, como dijeron esto, y ahora qué es lo que hay que hacer. Bautizados, arrepentidos y bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que perseveréis en la doctrina de los apóstoles. Nosotros no vamos a saber absolutamente nada si perseveramos en otra doctrina, en la doctrina de hombres. No nos va a llevar a la salvación, jamás. Yo por eso cuando me subo aquí, yo no vengo a hablar de mí, no vengo a hablar de qué es lo que hace esta iglesia en otros lugares. No, yo vengo a hablarles de Cristo. Yo sé que algunos ya llevan 20 años escuchando sobre Cristo. Pues necesitamos una eternidad de eternidades para poder entender quién es nuestro Salvador. No hay otra forma. Entonces, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles era agarrar el Antiguo Testamento, leer todos los salmos, los profetas, la ley, entenderla y poner a Cristo en medio siempre, para que el Nuevo Testamento tenga un encaje perfecto, tal y como Dios lo había planeado, el Padre lo había planeado. Amén. Esta palabra perseverar viene del griego poscarpereo, que significa adherirse estrechamente, o sea, como estar pegado, pegarse estrechamente como servidor.
¿Ha visto un apóstol ahorita así? Que es un servidor, que va a venir aquí y va a servir, que lo vamos a poner a lavar los baños, a mover las sillas y va a decir: amén, hermano, heme a mí, heme aquí, envíame a mí. Hay apóstoles así. No lo saben. ¿Qué hicieron ellos primero, los apóstoles? ¿Qué andaban haciendo? Andaban repartiendo todo para las viudas, tocando de casa en casa, parafraseando un poquito, y dando la comida a las viudas. Eso es lo que andaban haciendo al principio. ¿Por qué? Porque eso estaban acostumbrados ellos a servir, no a que les sirvieran. Cuando se multiplicaron, cuando Cristo multiplicó los peces, ellos empezaron a servir, llenaron las canastas de pan y peces y empezaron a servir a los 5,000, 8,000 que estaban ahí enfrente. Y esa es la forma de perseverar: servir en la casa de Dios. Llevamos 5, 10, 15, 20 años aquí y no queremos ni levantar una silla. Ahí es donde se empieza. Amando la obra de Dios, perseverando en la doctrina. Dice en Mateo 24: más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esta perseverancia no está diciendo de que usted, si usted es bueno, si usted continúa siendo bueno y haciendo buenas obras, usted va a ser salvo hasta el final. No. Esto quiere decir que usted constantemente la va a recibir. El versículo anterior dice que Dios pone la fe sobre nosotros para que nosotros podamos perseverar. No es por nuestras fuerzas, sino es por la fe que Dios ha puesto en nosotros. Y esa es parte de la perseveración en la doctrina. Nosotros, si no tenemos esa fe inculcada en nuestros corazones, cuando nosotros escuchamos la doctrina, la sana doctrina, y no nos entra por ningún lado, aunque el pastor se tarde un año hablando sobre Romanos y no entendamos todavía cómo es que alguien puede ser salvo y por qué, a través de la gracia, es porque de verdad estamos perdidos, no estamos perseverando. Solo venimos aquí a sentarnos a estar reunidos con el grupito de familiares, vecinos del mismo país, o porque ellos van ahí, yo voy también. No, a entender doctrina, a eso venimos, a entender. Es la única que nos va a salvar, la palabra de Dios, es la única. No hay forma. Puede estar en una reunión de una iglesia de 40,000 personas y no lo va a salvar. Al contrario, va a llegar alguien y va a empezar a meter balazos, como le pasó a Danilo Montero. ¿Y qué? La sana doctrina. Eso es la parte importante en la cual perseveraban todos. Todos. Se acababan de convertir 3,000. La gente piensa, bueno, ¿cómo sabían que eran exactamente 3,000? Pongámonos un poco escépticos sobre eso. Relata la historia, indagando en la historia sobre eso, de que había muchos lugares en el área de Jerusalén donde te podías bautizar. Porque también acuérdense que los bautizaron. Fueron 11 apóstoles bautizando 3,000 personas. Entonces había muchos lugares donde cabían infinidad de personas, donde personas podían irse, se sumergían. Acuérdense que era un lugar muy extremadamente religioso, de adoración a Dios y todo eso. Entonces había una infinidad de lugares donde podía la gente bautizarse. Solo en la ciudad de Jerusalén,
La mayoría de lugares donde usted entraba para hacerse bautizado, ellos tomaban nombres, anotaban 1, 2, 3, 4. Había gente al frente que decía, bueno, hoy vinieron 20 a bautizarse, hoy vinieron 30 a bautizarse. Y por eso Lucas, cuando escribió esto, como él era un historiador muy tremendo, aparte de ser médico, era un historiador tremendo, le gustaba andar buscando, de acuerdo como relata la historia, le gustaba informarse sobre todo. Y eso es como se llega al punto de que Lucas se enteró de que eran 3,000 y de que todos habían sido bautizados. Amén. Entonces, por si acaso le sale uno ahí cuestionándole eso es una manera de cómo defender la fe. Entonces, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Toda persona que no quiere perseverar hasta el fin, que no tiene esas ganas de seguir, de querer entender más la palabra, de indagar la palabra cuando está en casa, que no espere hasta que llegue el viernes para poder leer la palabra, o el domingo para poder leer la palabra, toda esa persona no llegará hasta el fin. Debe de cuestionar su cristianismo, debe de cuestionar si realmente es un nacido de nuevo. La palabra perseverar significa también anhelar constantemente y ser diligente diariamente. No es de solo esperar. Hay que leer, hay que estudiar, porque la salvación es individual. Si yo no estoy leyendo, si no estoy indagando, si por lo menos no estoy pensando sobre la palabra en el día o durante los días, yo debo cuestionar mi cristianismo. Debo cuestionar si realmente estoy en la fe, si realmente Dios me ha salvado y yo puedo seguir adelante, porque nadie va a perseverar si no tiene la fe de Dios en él. Nadie va a perseverar si ese corazón no ha cambiado de piedra a carne. Nadie. Por mucho que usted se quiera esforzar, pero si su corazón no recibe la palabra, no va a perseverar. Es como que si yo tengo un niño de 14 años y yo no le doy buena alimentación, no le estoy dando lo suficiente, y yo todavía lo veo como un niño de 3 años, tengo que preocuparme por ese hijo que tengo. Tengo que decir, bueno, ¿y por qué los demás son así y él hace así? Es lo mismo que usted debe preguntarse aquí en las reuniones. ¿Y por qué el hermano como que ha perseverado más que yo? Y yo tengo 15 años aquí. Porque la hermana, veo que cuando ella la pasan a levantar la ofrenda o a abrir el servicio, cuando la escucho, usa muchas palabras bíblicas. ¿Y por qué yo no? Si yo tengo 30 años en el Evangelio. Hay que cuestionarnos constantemente. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ese era un punto. Ese era el primer hueso del rayo X para identificar quién es humano o quién es un oso. ¿Ok? La mano. Los osos tienen 3, 4 dedos, nosotros tenemos 5. Segundo, la comunión unos con los otros. Muy importante. La palabra comunión viene de una palabra que es koinonía. Creo que ya hemos escuchado sobre esa palabra. Koinonía, estar juntos. Comunión, estar alegres, contentos. Créame que estos días que estaba enfermo, yo desesperado por llegar aquí, ver a los hermanos cómo están, si están mejor que yo, si han pasado lo mismo, cómo están, cómo está el trabajo, en fin, y cómo está su vida espiritual. ¿Cómo veo al hermano? Como cuando un extraño nos ve
porque ha pasado una semana, semana y media, y dice, sigue igual. Está más flaco, está más gordito, pero espiritualmente lo veo igual. Así, ahí es cuando notamos. Ahí es cuando nosotros empezamos a ver, y por eso es importante la comunión unos con otros, estar juntos, platicar, hablar sobre la palabra, estar siempre contentos, demostrarnos amor unos por otros. ¿Cómo ha estado, hermanito? ¿Cómo está, hermanita? Ya está mejor, ya está bien. Créanme que ahorita que estábamos abriendo la puerta todos nos preguntaron. Gracias, hermano. Ahí se nota de que estamos en un buen lugar. Una vez le preguntaron a John MacArthur sobre cómo identificar una iglesia y que si él está y si esa persona está en el mejor lugar, y dijo, entra, ve cómo se tratan entre ellos y allí te darás cuenta. Se hacen burla, se chismean, se miran mal, andan viendo qué zapatos se los trae rotos, pantalones, andan viendo a ver qué ven extra. Como un varón que vino y se sentó por ahí por donde está el hermano, ¿no? Gus Ceja, y empezó a ver a todo el mundo. ¿Y él qué trae? Dije. Se le quedaba viendo a las mujeres, no sé si lo notaron. Es un despistado. Que no caigamos en eso. Mire que el chisme, todo eso nos va a despistar, nos va a sacar del camino. Así que comunión unos con otros, koinonía. El hermanito lo invitó a comer, pero usted no quiere ir porque, vamos, comparta. Tiene tiempo para compartir y que vengan los hermanos a su casa, comparta. Que para eso estamos. Comparta, comunión unos con otros, reunirse unos con otros. ¿Para qué? ¿Para estar hablando de los demás? No, para estar hablando de la palabra, para estar compartiendo problemas, necesidades, para entendernos quiénes somos. O es que al hermano voy a llevar tal cosa porque al hermano vi en su casa que le gusta ciertas cositas que le van a sentir bien. El hermano le encanta el café, bueno, que no, pero tiene una despensa de café tremenda. El hermanito igual. Cuando vengo a El Salvador les traigo sus bolsitas de café porque yo ya sé que eso les gusta. ¿Por qué? Porque hemos estado en comunión, porque hemos vivido, hemos estado viendo las cosas que les gustan, no a criticarlos, sino a ver qué es lo que les gusta, qué es lo que les podemos agradar, con qué podemos llegar nosotros y que ellos se sientan agradados. La mayoría con nuestra presencia están agradados, la mayoría. A los que no me han invitado, pues bueno, no sé. Entonces, comunión unos con otros. Ya el Señor nos dejó el ejemplo: amaos los unos a los otros como yo os he amado, dice en Juan 13, 34 al 35. El verdadero amor de Dios, de la palabra, lo va a ver usted en esas reuniones. Aquí sentaditos todos se ven bonitos, todo. Ahí aquí el único feo soy yo, pero ahí todos ustedes se ven bonitos. Cuando nos reunimos, ahí empieza la cosa. Empieza la cosa a ver quién es el que está pensando en otras cosas, quién es el que habla de esto, quién es el que habla del otro. Es igual como el matrimonio. De novios todos bien bonitos, debajo de techo es otra cosa. ¿Ah? Debajo del techo es otra cosa. Ahí es donde de verdad tiene que haber la comunión. ¿Dónde está la comunión? ¿Ah?
Esa misma comunión que, hermanito, nos vemos, Dios los bendiga y todo. Y cuando llegamos a la casa, en la reunión, empiezan a hablar de otras cosas. ¿Qué pasó, pues? No, es que a mí me gusta lo que sigue, en el partimiento del pan. Aquí muchos argumentan de que cuando Lucas pone del partimiento del pan, puede hacer dos cosas. Una es la cena del Señor y otra es las necesidades que había en ese momento. Volvamos al contexto, eso es lo más importante. Se habían convertido más de 3,000 personas, entre 3,000 y algo. En ese momento, la mayoría no vivían en Jerusalén. Venían de distancias muy grandes. De acuerdo a los historiadores, se cree que la mayoría se quedaron en Jerusalén. Se convirtieron y se quedaron, viviendo en Jerusalén. Dijeron, bueno, ya me convertí, yo ya no pertenezco allá no hay profesores, no hay gente que me enseñe, no hay quien me discipule, ¿a qué iglesia voy a ir allá? ¿Qué voy a hacer? O sea, estoy viviendo en Cirene, estoy viviendo en este pueblo romano, hay demasiadas cosas, idolatría y todo. Yo quiero salvaguardar mi alma de todas esas tentaciones, me voy a quedar en Jerusalén. Hay varios historiadores que comentan que en ese día la mayoría se quedaron. Ya dijeron, no, nuestro hogar es Jerusalén. Aquí nos enseñaron las maravillas de Dios a través de otros idiomas, entonces nos vamos a quedar aquí. Y por eso tuvieron el problema de que los griegos se enojaron porque no servían a las viudas y todo eso, porque se había quedado demasiada gente, de acuerdo a la historia. Entonces, tenían que hacer algo, tenían que empezar a compartir el pan con los demás. Aparte de que era la cena, como la cena del Señor, la que nosotros practicamos para que el Señor, anunciamos la venida del Señor, de que Él murió, resucitó y que esperamos su venida. Entonces para eso es la cena del Señor, pero también es compartir lo que hay gente que tal vez no ha comido bien durante la semana y quiere compartir con nosotros, quiere venir con nosotros. Y en este lugar así era, se invitaban unos a los otros, vente a mi casa, o vamos donde aquel, mira, este se quedó, hay que darle de comer, pobrecito, está en un lugar extranjero, entonces hay que alimentarlo. Claro, son parte de las necesidades esenciales de toda congregación, de saber que alguien tiene lo suficiente para comer. Entonces ellos estaban preocupados en eso, y eso era uno de los puntos importantes. Donde hay una congregación que se preocupa o está atento de quién no tiene que comer, esa es una buena congregación. Está atento del necesitado. Amén. Y dice, y en las oraciones, importantísimo, oraciones, no puede faltar. No puede faltar en una congregación un día o dos o tres de oración. No puede faltar en el cristiano verdadero, nacido de nuevo, oración constante. Porque a veces llegamos tan cansados que la mayoría se duerme y se le olvidó. Pero constantemente en el trabajo estás trabajando, ocupado, alguna máquina. ¿Te acordaste de algo que hiciste? Perdóname, Señor, yo sé que tú eres poderoso, mira, yo no sé qué hacer aquí, ayúdame, Señor. Mira, ahí viene el trabajador, el compañero de trabajo que le caigo mal, y si hago algún error va a hablar de mí. Señor, ayúdame, dame gracia para caer en gracia con mis jefes. En fin, hay infinidad de cosas por las cuales nosotros necesitamos orar constantemente, cada minuto, cada segundo, pedir perdón.
Es algo que debemos de tener siempre, constante. No esperemos hasta llegar a la noche y arrodillarnos. Cuando se puede, tenemos que hacerlo. En ese momento, el arrepentimiento. Amén. Entonces, ellos ya conocieron, empezaron a ver cómo es que deberían de ser discipulados para pertenecer al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que causó eso? Causó temor. Dice en el 43, y sobrevino temor a toda persona. Pero este no es el temor, aunque en el griego usaron la palabra phobos, que es lo mismo donde ustedes saben fobia. La palabra fobia es el miedo a algo. Yo, por ejemplo, tengo fobia de las alturas. Yo no puedo estar cerquita de algún precipicio que yo me deshago. Con solo ver, hay veces he visto videos donde una persona está así y viendo en un precipicio. Yo siento que me estoy matando yo solo, yo no puedo ni verlo. Tengo miedo a las alturas. Hay otros que tienen miedo a los animales, miedo a las arañitas, miedo a cualquier otra cosa. Todos tenemos algo, un miedo a algo. Aquí está hablando de un miedo porque ya conoce la verdad. Tiene ese temor, como lo indica Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Una vez usted sabe, tiene la sabiduría, tiene conocimiento de palabra, usted tiene que tener un temor en su corazón de no pecar más. Y eso es lo primero que se siente. Eso es lo que ellos sintieron. Ok, ya nos explicó Pedro, ya sabemos cómo debemos de hacer, perseverar en la doctrina. Tenemos que estar siempre en comunión todos, partir el pan, estar siempre orando. Yo tengo miedo de fallarle a eso. Eso es lo que viene a cada persona que nace de nuevo. Yo tengo miedo que no estoy orando lo suficiente. Yo tengo miedo que cada vez que nos reunimos, este grupo de personas que se dicen ser cristianos empiezan a criticar a todo el mundo. Yo tengo miedo de que yo no persevero. Sigo el mismo enano que entró, hablando de diferente manera, ¿no? La metamorfosis. Soy el mismo que entró y salió todos los viernes, todos los domingos. Salgo de ahí y sigo siendo el mismo. ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde la recibí? ¿Qué pasó? Cada vez que estoy sentado o sentada aquí, yo siento ese temor, pero una vez salgo, abro esa puerta, me subo al carro y se me olvidó. Cuestiona tu salvación, cuestiona tu nuevo nacimiento. Dice en primera de Pedro 1:15, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Quiere decir que tú no recibiste esa fe. Esa fe viene de Dios, no de ti. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros, sino es un don de Dios. Es el don de Dios. No te esfuerces. Simplemente abre de tu corazón el entendimiento y va a sobrevenir ese temor. Ese temor al escuchar la palabra, vas a decir, es que el hermano William como que conoce mi vida. Es que el pastor, yo creo que alguien le dijo sobre mí. No. Es simplemente que nos falta algo. Ese temor es el que nos hace decir, Dios mío, yo creo que están hablando de mí, están hablando sobre mí. No me conocen, pero la palabra me conoce, Dios me conoce, el Espíritu Santo sabe quién soy detrás de las puertas. Y sobrevino temor toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Se necesitaba un apoyo constante del Espíritu Santo para que todo el mundo supiera de que están
en la fe. La mayoría, este evento, el evento sobre las lenguas, fue único aquí. La mayoría de las cosas que pasan en el libro de los Hechos, creo que hasta el capítulo 16, se acaban las señales, se acaban todititas las cosas extraordinarias, porque ellos necesitaban ese poder para ser mártires. Ellos recibieron ese poder para ser mártires, para tener ese valor constante de que un día iban a morir por causa del evangelio. Unos crucificados, otros los usaron de antorchas, otros quemados, decapitados, torturados, desmembrados, comidos por los leones. El único, Juan, encarcelado. Y se cree que murió de anciano. Nosotros quizás no tengamos ese momento. Si Dios viene, nos vamos con Él. Gloria a Dios. Pero acuérdese que anda alguien que anda como león rugiente, viendo a quién devorar, viendo a quién está jugando a ser cristiano, viendo a ver a quién no ora, a quién no comparte, a quién no sigue la doctrina, viendo a quién no tiene temor de Dios en su corazón, a quién saliendo de aquí o en sus redes sociales parece que es más pagano que los familiares, los vecinos de ellos. Hemos visto maravilla en nuestra vida. Yo creo que sí. Todos hemos presenciado cosas en nuestras vidas, cambios de alguien, de algo que nos parecía imposible, sucedió. Esas son suficientes maravillas para que nosotros tengamos temor de Dios. Suficientes. Tenemos la palabra a la cual deberíamos de estar atentos. Por eso cuando yo vengo aquí, yo tengo temor de Dios. Cuando yo vengo a predicar, yo tengo temor de Dios, mis hermanos. Estábamos platicando con el pastor y dice, a mí no se me pasa todavía, yo siento un temor grandísimo, tiene años predicando, y yo igual. Yo tengo un temor grandísimo cada vez que vengo aquí y me paro. Porque yo sé que voy a ser juzgado por cada cosa que yo diga. Y no fueron las intenciones del Espíritu Santo decirlas. No vengo a hablar de mí. No vengo a hablar de mis experiencias, de lo bueno que soy. No vengo a hablar de eso. Vengo a hablar de las maravillas de Dios. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho en mí? Sí, los milagros, testimonios. Yo no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de Cristo. Cuídate de ti mismo, le digo a Timoteo, el apóstol Pablo, y de lo que predicas, porque te vas a salvar tú y se salvarán los que te escuchan. Yo no vengo aquí como que ya me salvé, yo tengo temor de Dios, pero yo también quiero que aquel que no siente que aún es salvo, sea salvo. Que hoy a través de una palabra entienda de que necesita salvación. Y por el cual yo debo de dar frutos de que esa persona se sienta acogida entre medio de los hermanos, se sienta como verdadera familia de Dios, como esa colonia del cielo, como ese Chinatown, que se sienta que pertenece a ellos, que tenemos una coinonía en la cual nosotros demostramos amor los unos a los otros, como Dios nos amó Él, sin esperar nada a cambio. Ese es el verdadero amor, el amor ágape. Yo no espero nada a cambio de ustedes. Cuando yo los amo, yo les doy todo.
Ustedes necesitan algo de mí, yo se lo doy. Yo no espero que ustedes me paguen. Y dice en el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían todos según la necesidad de cada uno. Otra vez, vámonos al contexto. Este evento de que vendían todas sus cosas se menciona aquí y más adelante en el 4. Pero de ahí en adelante, en las cartas pastorales, en todas las cartas, usted no lo va a ver otra vez. Fueron eventos únicos. ¿Por qué? Muchos, como les dije yo, argumentan de que muchos se quedaron en Jerusalén y por eso tuvieron que vender cosas, terrenos, casas, para poder mantener a los hermanitos que se habían quedado. Otros argumentan de que como Cristo ya había venido, ya lo habían visto resucitado y todo, y Él les dijo que iba a venir pronto. Otros argumentan que decían, bueno, ya va a venir el Señor, yo para qué quiero una casota, la voy a vender, yo no me la voy a llevar al cielo, y al contrario voy a compartir con los hermanos se han quedado, algunos están con necesidad, yo les voy a dar. Eso es lo que, los dos puntos que mencionan los eruditos, de que también había ese anhelo, ya va a venir el Señor. Por eso dice que no nos construiramos aquí las cosas, sino compremos allá arriba. Compremos allá arriba. Usted tiene su casita, gloria a Dios, mi hermano, gócela, pero que no ponga su corazón ahí. Usted tiene su bonito carro, bonitas propiedades, gloria a Dios, Dios lo ha bendecido, mi hermano, pero no ponga su corazón ahí. Si tiene una forma de ayudar a alguien y lo va a vender, véndala. Amén. Pero no es esto de que lo voy a vender y lo voy a dar. No. Dios lo ha bendecido a usted, es su esfuerzo, es su trabajo, y podemos vivir sin eso. Gloria a Dios, siga adelante. Usted tiene sus bonitas cosas, Dios lo ha bendecido. Tal vez yo no tengo una manera de cómo manejar esas cosas y es mi problema. Dice en el 46, y perseverando, mire, lo volvió a mencionar. Muy importante la perseveración de un cristiano. Amén. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Mire que la mayoría, como les dije, algunos se quedaron. Entonces, iban al templo todos los días. Las personas, ¿cómo comían? ¿Cómo trabajaban? Mire que las reuniones, de acuerdo a los historiadores, dice que las reuniones de los hermanos no eran de una horita, de 2 horitas, no era de 3, no era de 4. Una vez se cree que Pablo predicó como 18 horas directas, que hasta uno se durmió, se desmayó, cayó y lo levantó. Los sermones eran largos, porque tenían que explicar la ley. ¿Cómo es que la ley se había dado? ¿Por medio de qué? ¿A través de qué? ¿Por qué los salmos? ¿Por qué los profetas? ¿De dónde viene? ¿Por qué Cristo apareció en el Antiguo Testamento? ¿Dónde están los tipos de Cristo? La cristología dentro del Antiguo Testamento, ¿dónde está? Ellos tenían que explicar todo eso. Por eso sus sermones no eran de 1 hora. Ahora el que no conozca de Cristo, óigame, tenemos las redes sociales, tenemos de todo, donde se habla de Cristo. Pero me encantaría ir a un sermón de 8 horas. Una vez creo que tuvimos uno como de 6 horas. Lo hicimos en la otra iglesia. Parábamos un ratito, como media hora, creo que estaba el hermano Carlos, pastor, y como unos 4 o 5 varones más, creo. Estábamos usted también, hermano. Fue como de 6 horas que nos tardamos para predicar. Se pasaba un hermano, y créame que es lo más hermoso. No sé si lo ha vivido usted, pero como 6 horas, pasaron 2 horas cada hermanito,
Entre medio comíamos, sentíamos el ambiente, el hermoso ambiente de estar en comunión un día completo con los hermanos. Era una reunión de varones que habíamos hecho. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y lo más importante, sencillez de corazón. Porque a mí no me vas a ver un buen plato que haga el hermano, la hermana, si no me lo están dando con sencillez de corazón. O aunque no sea un buen plato, pero es un taquito, es algo sencillito, bonito, pero si yo no tengo esa sencillez en corazón, yo no lo voy a ver bien. Yo no voy a tener esa sencillez, yo no lo voy a ver diferente. Muy importante. Entrar a la casa del hermano y empezarle a criticar la alfombra, las paredes, pelas de araña en las esquinas. ¿Qué es eso, hermano? ¡Ayúdele! Hermano, no tiene una escoba. Le voy a bajar las pelas de araña que tiene por ahí. Ayúdele, sea sencillo, sea amoroso. Es que los hermanos venían de diferentes lugares, comían juntos con alegría. Y sencillez de corazón, lo más importante. Y lo segundo, lo más importante, lo primero. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Una reunión donde está aunque haya sencillez de corazón por la comida y todo, pero si no estamos alabando a Dios a través de la comida, a través de la plática y todo eso, tenemos que estar constantemente alabando a Dios, porque Él es el centro, Él es el que nos ha llamado a reunirnos. Cierto, el hermano, la hermana nos invitó, pero es Dios quien nos dijo: vengan, hijos amados, aquí los quiero, para que se reúnan, para que compartan y vean qué es vivir realmente en una coinonía en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo. Como el pie, la mano, la cabeza, las orejas, las cejas se juntan para tener un buen día, una coinonía hermosa. Eso eran los primeros cristianos. Ahora dígame, como comencé el sermón, ¿nos parecemos? Estamos muy lejos. Nos parecemos a ese grupito del 3000, porque después fueron 5, después fueron 8 los que se convirtieron. 1000, 5, 8, 1000, y así, porque el Señor agregaba. ¿Qué es lo que ellos hacían? Se concentraban en el amor, en la comunión unos con otros. Si había necesidad, la vendían. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Traía más. El Señor no va a traer más si nosotros somos 10, y de los 10, como las vírgenes, 5 son insensatos. ¿Para qué lo va a traer el Señor? Si estamos demostrando que de los 10, 5 somos insensatos. 5 no tenemos el aceite, no tenemos nada en nuestro corazón. ¿Cómo? ¿Cómo el Señor va a traer a la gente aquí? ¿Cómo? ¿Qué le vamos a mostrar? ¿De que ser cristiano es ser parte de un club social donde se le habla a la carne, donde tus emociones valen más que cualquier otra cosa? Afuera tus emociones. Es el amor de Dios. ¿Cuánto amor sientes por la palabra? ¿Cuánto amor sientes por tu hermano, por el ministerio, por esta casa? ¿Cuánto amor sientes para dar, para que no tengamos problemas, para pagar lo que necesitamos de pagar? ¿Cuánto amor estás poniendo en eso? Indica en todo. ¿Con qué amor ves al hermano que abre la puerta, al hermano que te cierra la puerta,
a las hermanas que vienen y limpian todo. ¿Cuánto amor ves? Sale de tu amor de ahí, de sencillez de corazón. ¿Cómo va el Señor a agregar a la iglesia? Dice, y el Señor añadía cada día. Mire que cada día agregaba más miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban unánimes, estaban juntos, compartían todo, estaban orando, sabían la doctrina, no andaban peleándose que si, no, es que ya me aburre el libro de los Romanos, no lo entendí nada, pero ya me aburre. Ya me aburre que el Éxodo ya tenemos 2 años y ya me aburre. No. Dice, mi palabra, mis mandamientos no son gravosos, dice el Señor. Sencillez de corazón, recibir la palabra. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Miren que todo el pueblo se dio cuenta. Por eso le llamaron, dicen que algunos le llamaban la colonia del cielo. Oye, aquellos que están allá, ese grupito, son diferentes. No hay otro igual en todo el pueblo. No hay otro igual. Si usted va a Chinatown, allá en Los Ángeles, va a ver que es diferente. No va a hallar otro igual. Va a la Placita Olvera, donde se reúne la mayoría de hispanos y mexicanos. Usted va a ver que es totalmente diferente a todos los parques, pueblos, plazas de Los Ángeles. Y así es como debemos de ser. Luz del mundo. Luz donde hay tinieblas. Tenemos que ser luz. Para que todo el pueblo se entere. Esa iglesia predica la verdad. Esa iglesia, cuando salen, cuando se reúnen los hermanos, una vez me invitaron, es tremendo. Lo único que voy a oír hablar es hablar que en Pedro dice de esto, que Pablo dijo esto, que los apóstoles, que los profetas, que Pentateuco, que significa Pentecostés, que es lo que significa tal palabra. Constantemente, sí, de vez en cuando hablamos de otras cosas, pero nuestra constancia debe ser hablar de la palabra de Dios. ¿Qué aprendimos? Oye, hermano, ¿se acuerda cuando el pastor predicó sobre esto? No, hombre, yo me convertí, yo sentí que volví a nacer otra vez. Yo sentí que en ese momento Dios me estaba hablando porque nadie sabía. Y exactamente como dijo el pastor, como dijo el hermano, como dijo la hermana, exactamente me habló el Señor. Temor de Dios. Perseveración en la doctrina, comunión, partimiento del pan, oraciones, amor de Dios, perseverando unánimes en el templo, no solo en las casas, en el templo y en las casas, compartiendo todo, teniendo sencillez de corazón. Esa era la iglesia de los hechos. Y nosotras nos parecemos, somos iguales, estamos muy alejados, estamos a 2000 años luz.